en este vídeo, que es continuación de los dos anteriores, vamos a hacer los ejercicios del 11 al 15. Vamos a empezar por el ejercicio 11, que dice lo siguiente. Vamos a poner el enunciado por pantalla. Que lo coja. Vale, aquí está. A ver, dice que un estudiante tiene que resolver 8 cuestiones de 12, pues hay 12 cuestiones, se entiende que distintas, y va a responder 8, por supuesto el orden en que la respondas te da igual, lo que importa es que el ejercicio va a elegir tú para responder, y te pregunta de cuántas formas puede elegirlo. Este es muy fácil, hay 12 cuestiones distintas, yo tengo que elegir 8, pues de 12 elijo 8. Por supuesto, si alguien lo interpreta como que luego hay que decidir el orden en que va a hacer esa 8, pues se puede hacer de otra forma. Se puede luego multiplicar por 8 factorial o ir rellenando la lista, pero parece claro que en el examen lo único que influye es que preguntas contestas. Luego dice lo mismo, pero si las 3 primeras son obligatorias. Pues entonces, ¿qué tienes que hacer? En primer lugar, tienes que elegir las 3 primeras porque es obligatorio, pero como tienes que contestar 8 preguntas, pues te falta por contestar, tienes que elegir 5 más. Como las primeras ya las has contestado, te quedan 9, y de las 9 que te quedan, pues tienes que elegir las 5 que te faltan, ya que si tenías que elegir 8 y ya has cogido 3, pues te falta coger 5. Finalmente, el apartado 3 te dice, y si tienes que contestar a 3 de las 5 primeras y 8 en total, pues lo primero es de las 5 primeras tendrás que elegir qué 3 vas a contestar, ya tendrás contestadas 3. Te quedan 7 preguntas, pues de las 7 preguntas tendrás que elegir las 5 que te faltan por contestar. Entonces, sencillamente ir haciendo las elecciones dentro de los grupos que te piden, y no nos pide nada más. Vamos a limpiar y vamos a hacer el ejercicio 12. Copiamos, pegamos. En este caso, pues en vez de que contesten los alumnos, pues vamos a poner que contesten los profesores. Y de los lo dice lo siguiente: yo tengo 71 temas, por supuesto todos distintos, y lo que se hace es lo siguiente: primero se eligen 2 al hacer, se eligen 2, y luego dentro de esos 2 al azar, pues el profesor elige uno de ellos. Entonces la pregunta es cuántos temas hay que prepararse para tener una probabilidad del 90% de pasar el examen. O dicho de otra forma, el 90, si yo supiera cuáles son las posibles formas de salir el examen, yo sabría de cuántas formas tengo que prepararme. Pues si me preparo el 90% de esas formas, de esos temas, pues con ello pues será suficiente. Entonces lo que voy a calcular es de cuántas formas se puede hacer el examen. Formas de hacer el examen. Claro que formas de hacer el examen es que de 71 temas yo elijo 2. Y estos serían, digamos, los casos posibles. Vale, una vez que yo tengo que de 71 2 formas de hacer el examen, ¿cuántos temas me tendré yo que estudiar? Pues yo me tendré que estudiar suficientes temas como para estar seguro de que algunos de los temas me caen a mí. Podemos pensar inicialmente que si hay 71 sobre 2 formas de hacer el examen, yo lo que tendría que hacer es el 90% de esos de 71 2, pero yo tengo mi ventaja, y es que el profesor va a elegir uno de ellos. Eso da lugar al siguiente razonamiento. Y es que en este caso es más fácil pensar en qué caso suspendo. ¿Cuándo suspendo? Pues suspendo si los 2 temas no me lo sé. Imaginemos, vamos a llamar A al número de temas que me sé. ¿Cuándo suspendo? Pues cuando yo me sé, hay n temas, número de temas que me sé, por lo tanto hay 71 menos A
temas que no me sé. Y por lo tanto, pues lo que es más fácil es plantearme lo siguiente. ¿Cuándo suspendo? Pues la probabilidad de suspender es casos posibles, pues ya sabemos que examen en total hay 71,2, pero formas de casos en los que suspendo es cuando los dos temas se hayan elegido de estos, 71 menos A, 2. Si lo que quiero es que la probabilidad de aprobar sea del 90%, pues lo que quiero es que la probabilidad de suspender sea del 10%. Para este caso no lo vamos a desarrollar, pero la idea sería hacerlo utilizando nuestras fórmulas de números combinatorios. Bueno, es decir, lo voy a hacer, pero que no entraría para, digamos, el examen, se diría y se despeja. Entonces, lo podemos hacer con nuestra fórmula. Recordemos que para números combinatorios tenemos la siguiente forma. Cada vez que tengáis un factorial, pues lo podéis poner como, o sea, un número combinatorio es el factorial del número de casos partido por el factorial de los que elijo, el factorial de los que no elijo. Que en este caso, voy a poner primero a desarrollar los casos posibles, ahora desarrollo los otros. Fijaros que esto se va casi todo y esto queda 71 por 70 partido por 2. O si queréis, pues 71 por 35. Aquí pasa un poco lo mismo. Aquí tendríais, fijaros que se ha quedado al final solo dos casos, porque el resto se van. Aquí pasaría lo mismo. Sería todo menos dos casos. Y es fácil darse cuenta de que aquí tendríais 71 menos A factorial partido por los que cojo, que es 2 factorial, por los que no cojo, que es 71 menos A menos 2 factorial. Que esto se simplificaría, que abajo quedaría un 2 y que arriba lo que quedaría es 71 menos A por 71 menos A menos 1. Pues en vez de haberlo hecho, por lo tanto, así, podríamos haber quitado este con este y haber dejado aquí 71 por 70. Y aquí tendríamos lo del 71 menos A por 71 menos A menos 1, que es 70 menos A. Y lo que habría que hacer es resolver, como quiero que esto valga 0,1, pues habría que resolver la ecuación 71 menos A por 70 menos A igual a 0,1 por 71 por 70. Por supuesto, se puede simplificar un poquito. 0,1 por 70 es 7, 7 por 71 es 497. Y esto pues sería cuestión de resolver el sistema, una ecuación de segundo grado, y nos daría cuál es la probabilidad de pasar de suspender el examen y por tanto, despejándola, cuántos temas te tienes que estudiar para que la probabilidad de aprobar sea del 90%. Por supuesto, de ahí hacia arriba, probabilidades mayores del 90%. Bueno, pues este es el ejercicio 12. Vamos al ejercicio 13. Copiamos el enunciado, borramos aquí el lienzo. Dice que vamos a usar los números 1, 2, 3, 4 y 5 y me dice, hay varios apartados. Uno de ellos es cuántos números de 5 cifras sin repetición se pueden formar, pero sencillamente es porque pilla 2 páginas del PDF y pasarlo, pues para pasarlo aquí pues hay que pasarlo, digamos, por decirlo de alguna forma, por un trozo. A ver si me deja. Todos estos casos. Dice, con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, números de 5 cifras sin repetición que pueden hacerse. Bueno, son 5 números. Como yo lo que quiero es poner estos 5 números por orden, pues sería 5 factorial. ¿Y de cuántos empiezan por 1? Pues lo que tengo que hacer es poner el 1 en primer lugar y después los otros 4 números los tengo que poner en el orden que yo quiera. Pues 4 factorial. Para el apartado 3, dices que terminan en 5. Pues pongo el 5 al final y los otros 4 números los pongo delante en el orden que yo quiera. Pues 4 factorial. El apartado 4 dice que empiecen por 1 y acaben por 5. Pues pongo un 1 al principio, pongo un 5 al final. Me quedan 3 números en medio, el 2, 3, 4, que los pongo como yo quiera, pues 3 factorial. El 5 dice, ¿cuántos son pares? Si son pares deben de terminar en 2 y en 4. Perdón, en 2 o en 4, no pueden terminar en los dos a la vez, con los números que tenemos. Y por lo tanto, para la cifra final tendremos dos posibilidades, que es el 2 o el 4. En cualquiera de los dos casos, antes tendré
que rellenar con los otros 4 números las primeras 2 cifras, pues 4 factorial. En el 6 dice, oye, ¿cuáles son múltiplos de 5? Fijaros que si son múltiplos de 5 deben de terminar en 5. Si llevan el 1, 2, 3, 4, 5 no pueden terminar en 0. Así que pongo el 5 al final y finalmente pongo delante los otros 4 factorial. Y finalmente el 7 me dice cuántos son mayores que 20.000. Fijaros que para que sean mayores que 20.000, la primera cifra tiene que ser 3, 4 o 5. Perdón, 2, 3, 4 o 5. Si es 2 ya va a pasarse de 20.000. Entonces para la primera cifra tengo 4 posibilidades y en cualquier caso me quedarán otros 4 cifras para poner 4 factorial. Bueno, vamos a por el ejercicio 14. Borramos, pegamos y dice lo siguiente. Dice, el menú de un restaurante consta de 7 entrantes, 6 primeros platos, 6 de pescado, 8 de carne y 5 de postres. Pues tengo, como he dicho, 7 entrantes, 6 primeros platos, 6 de pescado, 8 de carne y 9 postres. ¿De cuántas formas se puede elegir un plato de cada tipo? Fijaros que es una lista. Primero elijo el entrante, luego el primero, luego el de pescado, luego el de carne y luego el postre. Por tanto, ¿de cuántas formas puedo elegir uno de cada? Pues este lo podré elegir, el entrante que yo quiero utilizar, lo podré elegir de 7 formas. El primero lo podré elegir de 6 formas. El plato de pescado que yo quiero lo podré elegir de 6 formas. El de carne lo podré elegir de 8 formas. Y el postre pues lo podré elegir de 9 formas. Esto, entre comillas, sería el número de menús completos que se pueden comer en ese restaurante. 7 por 6 por 6 por 8 por 9. El segundo un poco más de idea ingeniosa, porque dice, si como mucho se elige un plato de cada. No es necesario que comas entrante, primero, pescado, carne y postre, parece mucho. Entonces dice, si yo puedo elegir uno de cada, ¿cuántas elecciones se puede hacer? La forma más fácil de pensarlo es pensar que tenemos una opción adicional. Cuando yo estoy pensando en entrante, yo tenía 7 entrantes, pero hay una opción más, que es no elegir entrante. Que uno es de no elijo entrante. Lo mismo para el primer plato, tengo 6 más 1 opciones para el primer plato, que es elegir uno de los 6 o no querer el primer plato. Para pescado pasa lo mismo, tendré 6 más 1 opción que es no querer pescado, para el pescado. Lo mismo para la carne, tendré 8 más 1 opción que es no querer carne. Y para postre también tendré 9 más 1 opciones que es no querer postre. Si lo pensamos así, las posibilidades son, para elegir el entrante tengo 8 opciones, luego para elegir el primero tengo 7 opciones, para elegir el pescado 7 opciones, para elegir la carne 9 opciones y para elegir el postre 10 opciones. Es la forma más rápida. Si esto sería la forma directa de hacerlo, tenemos un pequeño matiz y es si uno considera que se ha entrado al restaurante de comer algo. No es razonable decir no quiero ni entrante, ni primero, ni pescado, ni carne, ni postre. Si consideramos eso, pues lo único es que hay una opción de todas estas que no es válida, que es no coger ni entrante, ni primero, ni tal. Por tanto, el número de opciones adecuado, digamos, por decirlo de alguna forma, se quitaría el 1, que sería el correspondiente a no coger entrante, y no coger primero, y no coger pescado, y no coger carne, y no coger postre. Bueno, pues eso sería el 14. Vamos al 15. Este también yo creo que lo he hecho en todos los cursos, pero ya que estoy haciendo prácticamente, bueno, estoy haciendo todo, pues también lo voy a hacer. Que dice lo siguiente. Una maleta tiene un candado que se abre si se acierta un número secreto de 4 cifras. Entonces yo tengo un número secreto de 4 cifras, con números. Entonces lo primero que me dicen es cuántos intentos debemos de hacer para estar seguro en un 90% de que vamos a ser capaces de abrirlo. Pues tendré que probar con el 90% de combinaciones. ¿Cuántas combinaciones hay? Pues el número de combinaciones de ese candado pues sería el siguiente. Y es, pues, yo aquí puedo poner cualquier número, aquí también, aquí también, aquí también, pues será 10 por 10 por 10 por 10. Hay 10.000 combinaciones. Si me interesan cuántas tengo que probar, pues tendría que calcular el 90% del número de combinaciones. Si pruebo con esas, pues tendré el 90% de posibilidades. Y esto pues será pues 90% de 10 por 10 por 10. Luego, desanimados porque este número es grande, pues se fija alguien en que los números que están
más marcados son, o están más desgastados, son el 2, el 5, el 7 y el 8. Y por lo tanto va a probar solo con combinaciones del 2, 5, 7, 8. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte? Pero la probabilidad de acertar pues será casos favorables partido por casos posibles. Casos posibles son los que hemos hecho antes, o sea, lo del 10 por 10 por 10 o 10 elevado a 4. ¿Y cuáles serán los casos favorables? Pues aquellos en los que pruebas. Como solo va a probar con números con el 2, 5, 7 y 8, pues cuántas combinaciones puede hacer solo con el 2, 5, 7, 8. Es un poco ambiguo porque no nos dicen si se puede repetir o no se puede repetir el dígito. Yo voy a tomarlo como que si los 4 están desgastados, pues es porque pienso que los 4 se han usado en la contraseña. Por lo tanto, lo que voy a hacer es poner estos 4 números en un orden o en otro. Si lo pensáis así, formas de poner 4 números, 4 factorial. Si pensáis que aunque estén desgastados, lo que te está diciendo es que siempre va a usar 2, 5, 7, 8, pero no siempre, no tiene por qué tener los 4 a la vez, pues sería 4 posibilidades para el primer dígito, 4 para el segundo, 4 para el tercero, 4 para el cuarto. Y con eso hemos terminado el ejercicio 15. El 16, como he comentado varias clases, es más una curiosidad, así que el siguiente vídeo empezaremos por el ejercicio 17.